de la casta es Gustavo Goycochea. Gustavo es el coordinador del programa de discapacidad de Universidad General Sarmiento. Vamos a hablar con él sobre la política del gobierno respecto de todo lo que tiene que ver con los programas que atienden a las personas con discapacidad a través de la agencia Andis y una promesa de recortes realmente muy importantes, justificados, se acordarán ustedes, con que en realidad había mucha trampa y que se estaban destinando muchos fondos a personas que en realidad no lo necesitaban. Vamos a tratar de ver con un poco más de complejidad qué es lo que está haciendo el gobierno en este sentido. Número de socios, 43.686.254. Vamos a saludar a Gustavo, a darle las buenas noches y decirle tristemente, bienvenido al Club de la Casta. Gustavo, ¿cómo estás? No, hola Pablo, ¿cómo estás? Gracias. Bueno, muchas gracias por estar acá. Gracias por invitarme. ¿Te imaginabas cuando asumió el gobierno de Javier Milei que ibas a ser parte de la casta? Lamentablemente sí. Digo, a ver, qué sé yo, haciendo un poquito de lectura y viendo cuáles eran las promesas, cuáles eran mínimamente el objetivo que se planteaba, digo, y sí, digo, tenía que responder a muchos otros intereses en ese sentido. Pero había que observar que sí. un gobierno se iba a meter tan fuertemente con programas de todo tipo de contención social y sobre todo con discapacidad, al grito de que estaban truchando radiografías con huesos de perros, por ejemplo. La verdad que eso era difícil de ver venir, ¿eh? Bueno, pero ahí es donde viene este tipo de lógica, ¿no? Esto ya lo intentó el macrismo en otro momento, ¿no? Digo, con el recorte de pensiones en su momento, apelando directamente al decreto 432, que plantea cuáles eran los procedimientos para acceder a la pensión no contributiva en ese momento. Digo, y es la lógica, es un presupuesto suculento para la derecha. Digo, el 82% del presupuesto de la Agencia Nacional de Discapacidad está basado en el presupuesto de pensiones. Sí. O sea que es una caja muy, muy importante, ¿no? Y la idea de este gobierno, digamos, en su momento, fue directamente limitar la cuestión de la entrega de pensiones, apenas asumieron, y después empezar a ver cómo teñir de corrupción la situación. O sea, justificar ese recorte. Justificar ese recorte. ¿Qué es lo que se ha recortado hasta ahora y qué es lo que suena para los próximos, para este tiempo? Bueno, en principio el tema de lo que son prestaciones, el hecho de haber de la inflación galopante, el salto, la devaluatorio de principio de su gestión y qué sé yo, digo, genera un montón de complicaciones para el tema de prestaciones para personas con discapacidad, que la regula también la Agencia Nacional de Discapacidad, puntualmente incluir salud. Esto hace que muchos profesionales de salud, médicos, terapia, qué sé yo, se vean complejos para poder brindar el apoyo que requieren las personas con discapacidad, ¿no? Además, se cobran a 2 o 3 meses, con una inflación galopante, con un aumento que no se vienen dando, o sea que, son trabajadores, son trabajadoras, y también requieren del sustento para poderse llegar adelante. En el caso de eso también después le pega directamente a las personas con discapacidad y familias que requieren de las terapias, los tratamientos para seguir adelante y en algunos casos para llevar adelante una vida o para poder vivir. Esa es una cuestión, ¿no? Y después el achicamiento, ¿no? Se recortó... ¿Achicamiento en el recorte de planes en concreto? Pero digo, de personal, de programas específicos, de gente, de estructura. Cuando se recorta casi 1/3 de la planta permanente, la planta de trabajadores y trabajadoras de la agencia, alrededor de 350 personas, eso impacta directamente en lo que es la estructura burocrática de gestión. Recortándose y quedando por fuera, por ejemplo, vaciaron o despidieron a trabajadores y trabajadoras que estaban en oficinas del interior, por ejemplo, ¿no? Esta cuestión de la territorialidad de la agencia, dejando sin ese recurso a las provincias en algunos casos, ¿no? Y eso implica un montón de cuestiones. Gente que, por ejemplo, recibía las consultas por el trámite de las pensiones, por el trámite de medicación, por el trámite de prestaciones, por este tipo de cuestiones, eso no está. Eso impacta directamente en la gente, directamente. Y bueno, después la cuestión ¿Cómo es el día a día de una persona con algún tipo de discapacidad que pierde el acompañamiento y el sostén del Estado? Muy duro, muy duro.
en algunos casos, cuando uno tiene que requerir, por ejemplo, de una medicación para poder vivir, y el hecho de poder, de no tenerla, de una terapia, en el caso de los chicos con autismo, de los chicos con otras patologías y qué sé yo, o el acompañamiento del transporte, ¿no? Para poder llegar a hacer sus terapias, para poder llegar a ir al colegio o lo que sea, digo, y lo que implica eso para la familia, no tener ese apoyo, no contar con ese derecho, digamos, y que eso recaiga en la familia y que suma a la cuestión de la economía familiar en un momento muy crítico. Generalmente eso después no se recupera, no se logra. Esto de poder acompañar a la persona con discapacidad para poder generarse una mejor calidad de vida. Digo, en el macrismo murió mucha gente por esta situación y en este momento también está pasando eso. Y eso no se ve. ¿Es una manera de decir o es literal? No, no, es literal. Es literal. Cuando una cosa son las pensiones, ¿no? Pero la pensión le viene aparejado la cuestión de lo que es incluir salud, el servicio de salud que tiene. Y que muchas personas lo utilizan por estas cuestiones de las prestaciones necesarias para la vida, ¿no? Y en el caso de esta situación concreta, cuando se recortan las pensiones, cuando se limita el tema de prestaciones, cuando se limita, digo, impacta directamente en la vida de las personas. Digo, muchas de las personas con discapacidad tomamos medicación, tenemos que hacer diálisis, tenemos que hacer tratamientos específicos, tenemos que hacer acompañamiento con terapia, etcétera, etcétera, para que no se agrave la patología, la situación, para tener una mejor calidad de vida. Y Gustavo, hay personas que, bueno, con algún tipo de discapacidad que son autónomas de todo modo, hay otras que necesitan de su familia, de grupos de contención. ¿Esas familias y esos grupos de contención cómo llevan en este momento? Digo, como pueden. Generalmente hay mucha solidaridad en algunos casos, nos reunimos, nos juntamos, discutimos, promovemos, impulsamos, vemos qué se puede hacer, vemos de qué manera lograr impulsar este tipo de cuestiones. A la vez es una lucha bastante solitaria en algunos casos, por ahora está un poquito más visible. Esto ayuda también a que la situación se tenga en cuenta, ¿no? Digo, porque en el país tenemos alrededor de 7 millones de personas con discapacidad. A eso hay que sumarle familia, padres, hermanos, una familia completa, ¿no? Que está atravesada por la situación de discapacidad. Y siempre, generalmente, la situación de discapacidad se encuentra en los sectores más vulnerados, ¿no? Y esa situación se agrava con la vulnerabilidad social y económica. O sea que, digo, afecta directamente, perjudica la condición, la calidad de vida de la persona, específica con discapacidad y la familia completa. Gustavo, desde ya que por lo que estás contando, el objetivo del gobierno era directamente recortar, liquidar y encontrar después una justificación. Claro. Aún así, ¿tendría que haber funcionado mejor la agencia antes como para dar eventualmente menos dudas de su eficacia en términos de política de Estado? ¿Se tendría que haber cambiado algo? ¿Hay algo que tendría que haberse modificado y tendría que haber funcionado mejor en otro tiempo? En principio yo creo que cuando la lógica es el ajuste, por más que sea un billar y todo vaya perfecto, la cuestión es, no importa eso, es el ajuste. Hay que juntar plata y hay que empezar a conseguir para sostener el equilibrio. Que funcione mejor. La cuestión, claro. La discusión no es esa, la discusión es conseguir financiamiento para seguir sosteniendo el equilibrio, el famoso equilibrio fiscal, ¿no? Digo, porque si no se hubiese planteado de otra manera y no hubiese mostrado a Dorni la foto de un perro y se hubiesen informado de que esa pensión, ese trámite específico que estaba acusándolo de una corrupción, de una mala entrega, si se hubiesen informado, hubiesen planteado que eso no fue entregado. Eso fue rechazado en el proceso. Digo, o sea que desde ese punto de vista, o cuando surge esta cuestión y se pone en cuestión en un programa de televisión en donde el periodista empieza planteando como título la corrupción de las pensiones, y empiezan a... ¿Eso hace mucho daño? Y claro, porque ya empieza a teñir de corrupción la situación, empieza a generar un sentido, empieza a generar el camino
para después ver lo que llega, digamos. Es parecido a cuando se dice que en realidad los medicamentos con descuento los usaba otros integrantes de la familia claro. en nombre del jubilado. Claro, digamos, la cabeza de playa, empezar a ver cómo empezamos a teñir de corrupción esa situación, bombardeamos comunicacionalmente, empezamos a generar discursos, como empezó a surgir de vuelta con el tema de Argentina no tuvo una guerra, y todas esas cosas que digo que no tienen sustento en algunos. Y después viene el tema de empezar a ajustar. El tema es que no se ponen a pensar, o no sé si no se ponen a pensar, porque yo desde mi punto de vista creo que es un despliegue es decir, de romper necropolítica. los argumentos para la defensa de lo que se está destruyendo. Digamos. Claro. Digo, la lógica de este gobierno es un despliegue de necropolítica para dejar a la gente que no puede ser digerida por el sistema, esta cuestión de, ¿no? El presidente considera a grandes empresarios, grandes terratenientes, la oligarquía, digo, sus héroes, ¿no? El resto que no produce, porque digo, en una sociedad de consumo, donde los criterios de progreso es la productividad de la persona, etcétera, un cuerpo improductivo, como muchas veces considerada la persona con discapacidad por personas seguramente como el presidente, digo, somos un gasto. Y cuando ese gasto, digo, empieza a generar algunas complicaciones porque desequilibra los números. Digo, en ese sentido, la aplicación de necropolítica. Ese sector no sirve. Gustavo, gracias por haber venido esta noche. Bienvenido tristemente al Club de la Casta. Como nuevo socio, me acerco y te saludo, te doy la mano. Gracias por haber estado acá. Muchas gracias. Muy bien. Me voy a la mesa, me quedo con esta idea fuerza de un cuerpo improductivo, ¿no? Y cuando lo que vale es el mano a mano con el mercado y a ver cómo te arreglás, y el que sobrevive ese mano a mano con el mercado es el que merece eventualmente lo que pueda llegar a tener. Y Gustavo acaba de hablar de necropolítica, lo dijo 2 veces. Sí. Necropolítica, cuando antes empezamos el programa hablando de exterminar, digo, los verbos del gobierno son exterminar, liquidar, eliminar, etcétera, extirpar. Llegó el momento